Y acá pasamos a la actualidad porque esta semana avanzó en la Cámara de Diputados el debate por la aprobación del proyecto que amplía los plazos de prescripción del delito, ahí está, del delito de abuso sexual. Presentamos el tema y enseguida te contamos los detalles. Los delitos sexuales están más cerca de ser imprescriptibles. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual en caso de menores, o aquellos que se encuadren como trata de personas. ¿Qué significa esto? Que la prescripción empezaría a correr desde que la víctima lleva a cabo la denuncia y no a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad, como lo estipula la llamada Ley Piazza, hoy en vigencia. Además, el proyecto prevé la pena de inhabilitación perpetua para los autores que hubiesen aprovechado su profesión para cometer los abusos. Se trata de adaptar la ley a los tiempos de las víctimas, dado que en muchos casos los abusados necesitan años para estar en condiciones de contar lo que les pasó. Ahora el proyecto volvió al Senado, donde se supone que será aprobado sin mayores observaciones. Para comprender en profundidad qué significa este nuevo marco legal y cuáles son las herramientas que brindará a la justicia al momento de abordar los delitos sexuales, está con nosotros Diana Conti, diputada por el Frente para la Victoria y una de las impulsoras del proyecto. Bueno, ahí está presentado el tema y también presentada una de nuestras invitadas. Gracias, Diana, por venir. Al contrario, gracias. Y estamos también con Julieta Añasco, que ella es víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote en la década del 80. La hemos tenido acá en el Living de Vivo en Argentina y ha promovido esta iniciativa también ahí en el Congreso. Gracias por venir. Gracias, Mariana. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar, Diana? A ver si nos podés clarificar qué es lo que se aprobó esta semana en diputados. Bueno, lo que se aprobó es modificar la Ley Piazza, que ya había sido un salto de calidad en la persecución de este tipo de delitos y en instrumentar a las víctimas para poder zarandear un poquito a la justicia patriarcal que tenemos en estos casos. Y ahora dejamos que el delito, ni bien sea denunciado en cualquier momento, recién ahí empieza a correr la prescripción, que para que todos entiendan es plazos que tiene el Código Penal durante los cuales se puede hacer la persecución penal llegando a una conclusión, y que si no se llega en ese plazo, 15 años en general son en estos casos. Alrededor de 15 años. No, la prescripción es entre 2 y 12 cuando la pena no es perpetua y 15 cuando el delito tiene pena de prisión perpetua. Entonces en ese plazo es cuando la justicia tiene que resolver, si no la víctima y el Estado perdemos la capacidad de la persecución penal. En este caso, tanto delitos de trata como delitos contra la integridad sexual, abusos de todos los tipos, simples, graves, violaciones contra menores de edad, pueden ser denunciados en cualquier momento y recién allí empieza a correr ese ese plazo tiene la justicia para resolver la situación. Con lo cual las víctimas... Claro. Que es mejor que lo cuente ella. Sí, claro, eso le iba a preguntar. Julieta, en tu caso, vamos a recordar, vos pasaste mucho tiempo hasta que pudiste poner en palabras lo que te había pasado cuando eras una nena de 7, 8, 9, 10 años, ¿no? 30 años. 30 años pasaron. Sí. En realidad lo conté a los 18, pero bueno, como que, viste, en la familia en ese momento mucho no se hablaba. Como que me enviaron a terapia y pensando que eso iba a solucionar algo y no, porque nunca lo pude hablar. Y bueno, recién hace 2 años atrás, con el nacimiento de mi nieto, creo que ese fue el disparador. Pude poner en palabras lo que me pasó, digamos. Hubo ahí un disparador, ¿no? Algo que abrió ese negro que tenías en tu memoria, tal vez. Sí. Yo aprendí mucho sobre el abuso sexual en la infancia, leí muchísimo. Y bueno, una de las cosas que sucede cuando un niño es abusado es que el miedo lo paraliza y muchos de nosotros nos deja sin poder reaccionar ni sin poder hablar y contar lo que nos pasó. Y en tu caso era un cura. ¿Nos querés recordar el nombre? Sí, no solo un cura. Tengo a mi padre adoptivo también y mi tío materno. Son 3 hombres en mi vida. Y el cura en particular yo jamás lo pude hablar, Héctor Ricardo Jiménez.
Hasta hace vivo. muy poco estaba dando misa todavía en un hospital público de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Estaba a cargo de como capellán del hospital. Sí, lo encontramos, lo busqué. Cuando recordé lo del cura me dio mucho miedo el hecho de pensar en los niños que estaban con él en ese momento. Y creo que a todos nos pasa cuando podemos dejar de ser víctimas, ¿no? Y poder hablar. Y lo primero, creo que todos, la mayoría, lo primero que pensamos es en los niños que están en ese momento... Claro, expuestos a ese riesgo Sí. de vivir lo mismo. Así que lo encontramos y bueno, gracias a las organizaciones, al movimiento de mujeres que hay en La Plata, me acompañaron a hacer scratches, porque averigüé antes de llegar a esa situación, averigüé con muchísimos abogados y todos me decían esto, que la causa ya estaba prescripta, que yo no podía hacer nada. Y yo decía, no puede ser, son 3 hombres que están en contacto con niños, con hijos, con lo que sea, el cura, bueno, ni hablar. Y yo no podía entender que eso suceda. Y bueno, y a partir de ahí es como que de a poquito, con lo poquito que pude yo desde mi lugar, intentar como hacer algo, ¿no? Pero bueno, en toda Argentina igual es como que me he contactado con muchas mamás de Entre Ríos, del sur, que vinieron al Congreso, otros papás, y estamos todos peleando por lo mismo. Porque claro, se da la característica, como decía Julieta, que es un delito que se silencia por el propio vínculo con el victimario, ¿no? Que genera una relación de amenaza, de temor, bueno, planteándole que si habla o si cuenta le va a pasar algo a su familia, y ese caldo de cultivo hace que los delitos queden impunes. Y después nos encontramos con la otra parte, Diana, que es que la justicia muchas veces no le cree a las víctimas, porque también ha pasado tanto tiempo que las pruebas tal vez físicas no son palpables, sino las pruebas psíquicas, ¿no? Las marcas que deja este delito en la historia de vida de estas personas. El proyecto, además de esta extensión del plazo de prescripción, tiene otros aspectos interesantes. Tiene que la inhabilitación especial del Código Penal, que en estos delitos se aplica cuando quien abusa, viola o trata, es un maestro, un padre, alguien que tiene una relación o de superioridad jerárquica o una relación de confianza, como un maestro, como un profesor respecto del niño. Nosotros transformamos esa inhabilitación en perpetua en este proyecto. Y entonces, si en el caso de un para padre... que no pueda ejercer más cerca. Si es un cura, no puede estar más con chicos si abusó y violó. Si es un profesor de jardín de infantes, no puede. Y en el caso en el caso del padre no puede ejercer la patria potestad. Se le quitaría... que igual está en el Código Civil. Ajá. Lo que ocurre es que cuando el delito es tan difícil de probar, Claro. quitarle la patria potestad también es difícil. Claro. Entonces, en este caso, Cuando la hay inhabilitación condena, sería absoluta. acompañado por esa inhabilitación. Julieta, hace poco, antes de cerrar, quería que contaras la experiencia que tuviste. Hace poquito viajaste a Estados Unidos, donde te encontraste con víctimas de todo el mundo de curas pedófilos. Sí. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Impresionante. También me pasó, quedé asombrada la cantidad de gente adulta que contaron que después de 40 años pudieron hablar. Eso a mí me dejó asombrada. Y bueno, con todos unidos por lo mismo, que es tratar de que esos curas dejen de ser curas, por supuesto que vayan presos y que dejen de estar en contacto con niños, que es lo principal, que son los niños. Y bueno, y surgió en ese encuentro sobrevivientes latinoamericanos y de habla hispana, de España, por ejemplo. Así que hemos coincidido todos en formar una red de redes, un poco guiados por SNAP de allá de Estados Unidos, y para empezar a trabajar en conjunto Latinoamérica y España. Así que estamos felices. Ahora próximamente en noviembre va a haber un viaje a Polonia, donde va a ser la presentación formal. Así que feliz. Fue gratificante y aprendí muchísimo de ellos, ¿no? Que vienen luchando hace muchos más años que yo. Sí, qué impresionante. La conozco a Julieta hace 1 año y medio, cuando empezó a contar sobre lo que le había pasado en su infancia y también la transformación tuya en relación a esta lucha, Sí. ¿no? Cómo empodera cuando uno defiende sus derechos, y es un proceso muy interesante. Ahora, el proyecto pasó a Senado, volvió porque tenía media sanción, había sido la Cámara iniciadora. Sí. Si
Senado ratifica estas modificaciones, se convierte en ley. Exactamente. Y si ratifica lo propio, de todas maneras van a tener un instrumento que desde nuestro punto de vista en diputados... ¿Cuál era la diferencia? Y que en la media sanción del Senado, con toda la buena intención de la senadora Cunat, decía son imprescriptibles. Claro. Y a nosotros nos parece que esa palabra es tachable de inconstitucionalidad, ya que en nuestro sistema jurídico, salvo los delitos de lesa humanidad, el resto tienen plazos de prescripción. Bien. Entonces buscamos darle el mismo instrumento dentro del dentro de nuestro Código Penal. Tiene ahora la palabra el Senado, con 2/3 de los votos puede ratificar su propia media sanción, pero como la senadora Cunat y sus asesores participaron también del debate, del trabajo en diputados, yo creo que, como sea, lo que habrá que empujar es que terminemos este año con ley. Claro, ese es el punto. Bueno, muchas gracias a las dos. No, gracias. Bueno, ahí va el proyecto que avanza para ampliar los plazos de prescripción del delito de abuso sexual infantil, que sabemos que es tan difícil muchas veces de poner en palabras, de llevar a la justicia y que los jueces y las juezas escuchen a las víctimas.